Hermanos y amigos, buenas tardes. Reiteramos el saludo y la bendición de Dios para todos ustedes quienes se han sumado a esta transmisión. Sean bienvenidos a este lugar, a este momento y a esta conexión con la Iglesia de San Pablo. Vamos a la palabra de Dios de esta tarde. Te invito a que ahí en tu hogar hagamos una oración para estar atentos esta tarde al mensaje de la palabra de Dios. Acompáñame con esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, en esta tarde quiero poner delante de ti este mensaje de tu palabra para tu iglesia aquí reunida, Señor. Rogándote, Señor Dios, que por medio de tu Espíritu Santo nos des sabiduría, nos des discernimiento y la comprensión plena, Señor, de tu palabra para nuestras vidas. Habla a nosotros, Señor, en este día, que tu palabra, bendito Dios, sea en este momento refresco para nuestras vidas, de ánimo, de exhortación, Señor, y que en el nombre de Jesús no nada más seamos oidores de esta palabra, sino hacedores de la misma. Te lo rogamos en esta tarde, Señor Dios. Usa mi vida como un vaso de barro en tus manos, para que tú seas exaltado, tú seas reconocido, Señor, en todo y para todo, como el Dios verdadero. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, el título de esta reflexión es Estad quietos o quédense quietos. El título, bueno, seguramente usted ya lo ubicó, es parte de lo que dice el Salmo número 46. Es una combinación de dos versiones, la Reina Valera 60 y la NBI. Vamos a comenzar precisamente con esta lectura del Salmo 46. Quiero que pongas atención en esto, hermano. No es la lectura con la que vamos a desarrollar el tema de hoy, pero es parte importante de esta tarde comenzar con esta lectura. Salmo 46, versículos 10 y 11. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que la abras o prendas tu dispositivo. Salmo 46, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto es palabra de Dios. Quédense quietos, dice este verso. Y ahí en la versión 60, que seguramente estás leyendo, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Las batallas son de Dios. Él las libra y Él es el que las gana. La frase del salmista, estad quietos o quédense quietos, hablan sobre ello. El llamado a nosotros, el llamado es a esperar, a no movernos de donde estamos, ¿sí? Porque Dios es quien está peleando la batalla. Miren, vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, versículos 15 y 17. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 15 y 17, dice así: Y dijo Jaziel: Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará.
Isaías 30, versículo 15 dice lo siguiente. Isaías 30, verso 15 dice así: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. En esta última parte, en la versión 60, dice: en quietud y en confianza está su fuerza. Bien, seamos sinceros, es difícil permanecer quietos cuando hay una batalla frente a nuestras vidas. Llámese como se llame, las ganas de querer dominar o controlar dicha situación es algo que siempre se va a presentar en nuestras vidas. La sensación de confiar en nuestras propias fuerzas, creyendo que es lo mejor, casi siempre termina por empeorar las cosas, ¿sí? Y añadir más carga al problema que se presenta en sí. En pocas palabras, a veces cuando tomamos decisiones personales y nos basamos en nuestro propio criterio, en muchas de las ocasiones, hermanos, por no decir que siempre, ¿sí?, terminamos metiéndonos en más líos que salir de ellos. El problema se acentúa cuando no hacemos caso de la palabra de Dios, ¿sí? O cuando tú pides consejo a Dios en oración y luego este llega a tu vida, pero tampoco le haces caso, ¿sí? Mire, si tan solo pudiéramos conocer un poco cómo es Dios, diríamos lo siguiente, o entenderíamos lo siguiente: Dios, número uno, Dios no se dedica a manipular los acontecimientos en su propio beneficio. Si te puedes imaginar, la palabra no está en mayúsculas. Dios no se dedica a manipular los acontecimientos en su propio beneficio. Número dos, Dios se interesa profundamente por el mundo y por sus habitantes. Número tres, Dios se interesa por las personas y desea su bien. Número cuatro, Dios no está alejado de las personas y de sus necesidades. Y número 5, Dios está cerca y es nuestro refugio y consolador en cada momento. Bien, hoy vamos a ver una historia de un grupo de personas que después de que el mal había llegado a sus vidas, a su nación, a su ciudad, unos no cambiaron sus pensamientos ni sus intenciones. Lo que es más, con actos y con sus dichos, ¿sí?, agravaron aún más su situación. Después, cuando tuvieron que tomar una decisión y piden consejo a Dios, y luego el Señor les contesta, simplemente lo ignoraron, con consecuencias aún, repito, más desastrosas de las que ya de por sí venían viviendo. Vamos a partir, para que tengas a la mano ahí en tu Biblia, el libro con el que vamos a estar meditando esta tarde. Es el libro de Jeremías. A partir del capítulo número 39, 40 en adelante, vamos a estar viendo algunos pasajes de este libro. Y ahí en esos capítulos 39, 40, 41, 42, 43,
es donde se enmarca, ¿sí?, esta historia que les estoy comentando. Hoy, hermanos, hoy a nosotros nos ha llegado también el mal disfrazado de enfermedad que ha trastocado todo lo que tiene que ver con la vida del hombre, el cristiano incluido también. Hay dos preguntas para nosotros esta tarde. La primera es la siguiente. Fíjate bien, ¿qué habré aprendido de este exilio de la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿O qué es lo que vas a aprender en este, yo así lo he llamado, en este exilio al estar fuera de nuestro templo? Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿hacia dónde ir? Aunque es una pregunta muy simple, muy sencilla, implica por lo menos 3 puntos a considerar. Que a dónde ir implica movernos, implica tomar acción, y algo muy importante, implica tomar decisiones. Bien, después de la caída de Jerusalén, ¿sí?, ante las fuerzas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, esta área dejó de ser una nación independiente, ¿sí?, y llegó a ser una provincia o una colonia del imperio de Babilonia. Imagínate nada más la degradación político, social, cultural de aquella nación, de ser un país, de ser una nación, de ser una ciudad muy importante, ahora quedaba reducida a una simple provincia o a una colonia más anexada a un imperio. Nabucodonosor trasladó el poder político de Jerusalén llevándolo a Mizpa, ¿sí?, y puso como gobernador de lo que quedó de la nación judía a un hombre llamado Gedalías. En las otras versiones aparece como Gedalías o Gedalías. Bueno, este hombre venía de una familia de servicio cívico y no era un miembro de la familia real. Lo ideal hubiera sido que se quedara a gobernar alguien que siguiera la descendencia de la realeza, pero Nabucodonosor no quiso tener más problemas, acabó de tajo con la monarquía, y bueno, pone en su lugar a un hombre que no era descendiente de la familia real y lleva la gubernatura a Mizpa, una ciudad que se cree que estaba aproximadamente a 13 kilómetros de Jerusalén. Y lo hizo por una razón, hermanos. Nabucodonosor quería con esto enfatizar y dejar muy en claro que la derrota de Israel era tal y que ahora él tenía pleno dominio y pleno control sobre la nación judía, ¿sí? Por eso escoge y determina que el gobierno iba a ser llevado de Jerusalén y quien se iba a encargar del gobierno ya no iba a ser un personaje o un descendiente de la familia real, ¿sí? Y eso es importante. Miren, yo he estado meditando en este punto y es increíble, no dejo de sorprenderme. Yo espero que tú tampoco lo hagas, porque el día que dejemos de sorprendernos de la palabra de Dios, ese día creo que pudiéramos tener problemas, sobre todo cuando vemos lo que pasó en aquel entonces y lo contrastamos con nuestra realidad, ¿sí? Estos 2 datos que yo he dicho, o 2 hechos que hemos apuntado, de que el gobierno fue llevado fuera de Jerusalén y fue puesto otro gobernante ajeno a quien debería de ser, quieren decir 2 cosas. Eran indicadores para el pueblo de Israel, sí, para el pueblo judío,
de que el gobierno, la vida cívica y la vida religiosa podrían continuar sin la familia real, sin la ciudad de Jerusalén y sin el templo. Ojo con esto. En Jerusalén estaba el templo donde los judíos adoraban. Y era un símbolo tan importante en la vida religiosa, espiritual de los judíos, que ahora ya no había templo. Y hay algo en lo que Dios permitió que pasara todo esto. Y es una forma de decirnos hoy a nosotros que la adoración a Dios, la alabanza a Dios y la reunión como pueblo, ahora como iglesia, debe de seguir dándose, haya templo o no haya templo. Y esa es una lección que tenemos que aprender. Dios, hermanos, Dios con su pueblo no dependía de esas cosas. Su plan para su pueblo en aquel entonces y el plan para hoy en día, para el cuerpo de Cristo, esto es, para la iglesia, es para bien y no depende de cosas ajenas. Lo único que Dios quiere, hermanos, es que cada persona se relacione con Él, que cada persona escuche su voz y que cada persona le siga en obediencia y en amor. Así de simple, así de claro. Y si ese tipo de relación se tiene que llevar a cabo fuera del templo, fuera de las paredes de nuestra iglesia, es porque Dios así lo está permitiendo. Y es afuera, es entonces ahí en tu hogar, ahí donde tú estás ahorita reunido, donde estás llevando la vida de la iglesia, es ahí donde Dios quiere establecer una nueva relación contigo. Es ahí en tu casa, es en la oficina, es donde estás escuchando esta transmisión, es donde quizás la vas a replicar a otros, es donde la vas a escuchar en tu lugar de trabajo. Es ahí donde Dios quiere establecer un nuevo vínculo, una nueva relación, más cercana, más íntima, en donde la obediencia y el amor a su palabra y el amor a Él sean los elementos principales. Después de la dramática caída de Jerusalén, hermanos, había quedado una parte de la población dispersa dentro del país. Los que quedaron ahí dispersos, que no fueron llevados a Babilonia, lo hicieron porque eran pobres y porque al no tener un oficio, no tener conocimiento de algo, no representaban para Babilonia necesidad de llevarlos, ¿sí? Estas personas que se quedan ahí en las ruinas, en el abandono, son las que Gedelías se queda a cargo de ellas, son las que Gedelías comienza a gobernar, y poco a poco vamos a ir viendo que se van añadiendo a este grupo de personas, estos judíos, otros que venían de otras naciones que habían sido dispersos. Hay que recordar que años antes el reino del norte había sido también pasado a juicio por Dios, por el imperio asirio, y muchos judíos del norte habían sido dispersos en otras partes, en otras naciones, y algunos de ellos, a pesar de que su capital estaba en Samaria, a pesar de las diferencias, trataron de regresar a Jerusalén, y de esos son los que comienzan a juntarse en lo que quedó de la ciudad de Jerusalén. No son el remanente. Eso hay que saberlo diferenciar. Estos que quedan en Jerusalén, que no fueron llevados al exilio, no son el remanente sobre el cual Dios iba a traer la restauración a su pueblo. Dios, su remanente, iba a ser traído una vez más de Babilonia. Pero aún los que quedaron ahí, Dios quería algo con ellos. Dios tenía cuidado de ellos también. Vayan a Jeremías capítulo número 40, versículos 7 al 12. Jeremías capítulo 40, versículos del 7 al 12. Dice: cuando todos los jefes y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedelías,
hijo de Ahicam, como gobernador del país, y de que le había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país, que no habían sido deportados a Babilonia, fueron a Mizpa para presentarse ante Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumed, los hijos de Efai, de Netofa y Jesanías, hijo de un hombre de Macá y sus hombres. Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, les hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Yo me quedaré en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan hasta acá. Pero ustedes comiencen a almacenar recipientes, vino, frutos de verano y aceite, y vivan en las ciudades que han ocupado. Todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom, y en todos los otros países, se enteraron también de que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y nombrado como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán. Entonces, todos estos judíos regresaron a la tierra de Judá, de todos los países donde estaban dispersos. Al llegar, se presentaron en Mizpa ante Gedalías y también almacenaron vino y frutos de verano en abundancia. Bien, ¿quién era este Gedalías? Gedalías procedía de una familia importante en la historia de Israel. Su abuelo Safán, del que habla la Biblia, era cronista o escriba en la corte del rey Josías. Fue él quien recibió de manos del sacerdote Hilquías el libro de la ley que había sido hallado en el templo, y fue él quien se lo presentó y lo leyó delante del rey. Usted puede seguir esa historia en los libros de las crónicas, y el resultado fue la gran reforma espiritual del rey Josías. Bueno, el padre de Gedalías, Ahicam, había participado en la corte de Josías y en la restauración del templo y el culto a Jehová que se restableció en aquellos tiempos. En pocas palabras, Gedalías era alguien que tenía buen testimonio, que si bien es cierto no descendía de un linaje real, sí descendía de gente importante que había servido en las cortes del rey, en este caso de Josías, y que había sido parte muy activa, su abuelo y su padre, en aquella renovación espiritual que tuvo lugar en el reinado de Josías. Quizás algunos piensan que esas características fueron las que Nabucodonosor se fijó en él para ponerlo al frente del nuevo gobierno en Jerusalén. Sigamos con la lectura, versículo 13. Dice: Johanán, hijo de Carea, y todos los demás jefes militares que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Y allí en Mizpa, Johanán, hijo de Carea, le propuso en secreto a Gedalías: déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a permitir que te asesinen? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con lo que queda de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, le respondió a Johanán, hijo de Carea: ni lo pienses, lo que dices acerca de Ismael es mentira. Algunos comentaristas remarcan el hecho de que Gedalías, al tener buenas intenciones y tener las ganas de sacar adelante al país, pensaba que las demás personas también estaban en esa misma sintonía. Él decía: bueno, si yo voy a hacer esto por mi nación y quiero levantar esto que está caído, pues yo creo que todos han de pensar como yo. Por eso lo que no sabía Gedalías es que Ismael, alguien que descendía de la familia real, no estaba de acuerdo con él. Seguían las envidias, seguían los rencores, seguían las murmuraciones, las intrigas. Gedalías no solamente tenía que afrontar la realidad de la destrucción de su país,
y de la pérdida que todo esto significaba, ¿sí? Una identidad como pueblo, como nación, ¿sí? Tenía además que lidiar con la tradición mala de las disputas familiares, ¿sí? De los distintos grupos religiosos que peleaban por el control político del país. Y por si no fuera suficiente todo esto, había una conspiración del rey de Amón con un miembro de la familia real, en este caso Ismael, y son los que planean a final de cuentas acabar con Gedalías. Ellos no estaban de acuerdo en que se hicieran alianzas con Babilonia, pero no estaban de acuerdo en someterse a un gobierno que no fuera de Nabucodonosor. Jeremías 41, 1 al 3 dice lo siguiente: en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, nieto de Elisama, que era de estirpe real y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicam. Y ahí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael, hijo de Netanías, se levantó y junto con los 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Ismael mató también a todos los judíos y soldados que se encontraban en Mizpa junto con Gedalías. Bien, ¿qué enseñanza nos deja esta parte de la historia? Miren, siempre me ha llamado la atención el hecho de que aparezcan historias en la Biblia en las que aparentemente, entre comillas, en las que aparentemente no tengan que ver con nosotros. Como que uno piensa, bueno, es que son historias del Antiguo Testamento, son historias que tienen que ver con Israel, son historias que hablan del periodo de la monarquía y que no tienen que ver ahora con nosotros. Hermanos, si así fuera, pues entonces habría que quitar un montón de historias de la Biblia, porque si consideráramos que no tienen que ver con nuestra realidad, pues no tendría por qué estar ahí, ¿sí me explico? Lo cierto es que desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis, todo es una palabra que tiene que ver con nosotros. Dios nos habla a través de toda la Escritura. Y vamos a ver en esta tarde qué es lo que nos deja esta historia a nosotros. Miren, en primer lugar, en momentos de crisis, personal, familiar, o de comunidad como los que ahora estamos viviendo, ¿sí? Hay que dejar atrás todo enojo, toda murmuración, todo mal pensamiento. Un tiempo de crisis, hermanos, como el que actualmente estamos viviendo, sí, es un tiempo de purga. Necesitamos purgar de nuestro interior todo aquello que es ocasión de pecado. ¿Sí lo estás entendiendo? En los tiempos de crisis, en los tiempos de desolación, en los tiempos de tragedia como los que aquellos hombres estaban enfrentando, porque no hay que olvidar que venían de un trauma terrible como era el sitio de su ciudad, de su nación, de manos de un ejército extranjero que arrasó, que destruyó, que asesinó, que se llevó cautivos como animalitos de zoológico, como animalitos de circo, se llevó cautivos a una buena parte de la población. Hombres, mujeres y niños fueron llevados
en contra de su voluntad a otra nación. Sí, podemos decir que Nabucodonosor tuvo compasión de algunos, pero el trauma de lo que les llegó fue de tal magnitud, ¿sí?, que los que estaban viviendo esa situación quedaron muy, muy sorprendidos por ello. En tiempos de crisis, hermanos, no debe de haber lugar para el odio, para las envidias, para las murmuraciones. No debería haber lugar para seguir con la falta de amor y de perdón. En un tiempo de crisis hay que cerrar filas, hay que trabajar unidos. Es un tiempo para renovar pactos y votos delante del Señor. En tiempos de crisis es el tiempo para callar y ver que Él es Dios. Es un tiempo de estar quietos para ver la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Y estos hombres no lo habían entendido. A pesar del gran trauma que había ocasionado ese sitio tan terrible, seguían guardando rencores, seguían intrigando, querían seguir imponiendo su voluntad. Y lo hicieron, asesinaron a Gedalías. Hermanos, si este tiempo de crisis, llámale como le quieras llamar, a lo mejor yo estoy siendo muy duro, a lo mejor para ti es un tiempo de reflexión, es un tiempo de descanso, es un tiempo de replantearte muchas cosas, está bien, llámalo como le llames. Pero si en este periodo en el que como iglesia, como pueblo, no nos podemos reunir por la razón que ya conocemos, hermanos, pero si no hay un cambio en ti, si no hay una transformación de tus pensamientos, de tus intenciones, si tú cuando regresemos, si Dios permite que regresemos y nos volvamos a reunir, vas a regresar igual que como llegaste el último domingo antes de cerrar el templo, entonces de nada habrá valido este tiempo fuera de la iglesia. De nada habrá servido, ¿sí?, que hayamos sido sacudidos severamente en este tiempo. Si regresáramos igual, si hoy tú estás pensando en el mismo enojo, en el mismo rencor, o estás esperando regresar a la iglesia para volver a ver a ese hermano que no toleras o que te cae mal, o estás esperando regresar para volver a tu vida rutinaria de antes, hermano, entonces de nada habrá valido este tiempo. Un tiempo de crisis es un tiempo para sacar, para deshacernos de todo lo que ya no funciona en nuestra vida. Pero estos hombres, Ismael y los demás, no lo vieron así. Ellos seguían con sus enojos, ellos seguían con sus rencores, ellos seguían con sus intrigas, con sus envidias. Ellos querían seguir haciendo su voluntad. Y el resultado ya vimos que fue lo que sucedió. La otra parte de la historia es igual o aún más dramática que esta. Y es que ahora los que habían quedado bajo la guía de Johanán, ¿sí?, porque después de esto, cuando Johanán se da cuenta de que Gedalías había sido asesinado, va y busca a Ismael para deshacerse de él, pero este huye, ¿sí?, al verse acorralado y verse sin recursos, él huye, y ahora la gente se reúne en torno a Johanán, ¿sí?, y estos hombres, a diferencia de Gedalías, Johanán no sabe qué hacer. Estos hombres tienen miedo de regresar a Mizpa, porque saben que si regresan ahí y Nabucodonosor se entera de lo que sucedió, les iba a ir mal, ¿sí? Pero entonces se enfrentan a la siguiente disyuntiva: ir a Egipto, donde ellos pensaban que no les iba a alcanzar la destrucción y la muerte de Babilonia, y Jeremías, que en estos capítulos, en esta parte de la historia no había aparecido, aquí vuelve a aparecer, ¿sí? Y Jeremías es consultado, ¿sí?, a su vez para que ore a Dios y les pida dirección al pueblo que había quedado. Jeremías, hermanos, tuvo la oportunidad de decidir si se iba a Babilonia o se quedaba en Jerusalén con los que quedaban, o si tomaba una porción de campo y de suelo y se quedaba a hacer su vida.
pero Jeremías decide quedarse con los suyos, ahí en lo que quedó de Jerusalén. Y aquí aparece Jeremías una vez más. Jeremías 42, 1 al 6 dice así: Entonces se acercaron Johanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y le dijeron al profeta Jeremías: Por favor, atiende nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías le respondió: Ya los he oído. Voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos le dijeron a Jeremías: Que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Increíble. Increíble lo que le dicen a Jeremías. Este grupo de personas ya no podían regresar a Mizpa por lo que había pasado con Gedalías. Tenían miedo, tenían temor y tenían la opción de irse a Egipto. Cosa curiosa, lo que Egipto representaba, que era esclavitud, que era opresión, ahora lo veían como la puerta de salida para encontrar paz y vivir en tranquilidad. Y le piden a Jeremías que vaya con Dios y ore y que Dios les diga qué hacer. Y entonces el versículo 6 es tremendo, dice: Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz de nuestro Dios, nos irá bien. Increíble. Versículo 7. Miren. Dice: 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. O sea, pasaron 10 días en los que Jeremías estuvo orando, buscando a Dios el consejo, y cuando lo recibe, entonces les comunica lo que Dios dijo. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los jefes militares que lo acompañaban y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esa calamidad. No teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Tendré compasión de ustedes, y de esa manera Él también les tendrá compasión y les permitirá volver a su tierra. Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen: No nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor, ustedes, los que quedan en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: Si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá,
La guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que estén empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá, ni escapará la calamidad que haré caer sobre ellos. Ahí está la respuesta. ¿Qué fue lo que dijeron? Nos guste o no nos guste, lo que Dios nos diga, lo vamos a hacer, porque en su palabra sabremos que nos va a ir bien. Y ahí está la respuesta de Dios. Dios les dio la respuesta que estaban esperando. Dijo, no se vayan. Si se quedan aquí donde están, yo los edificaré. No los voy a derribar, no los voy a arrancar. ¿Sí? Me duele haberles causado este daño, dice el Señor. No teman al rey de Babilonia, ¿sí? No le teman porque yo estoy con ustedes, les dijo Dios, ¿sí? Estoy con ustedes para salvarlos y para librarlos de su poder. Voy a tener compasión de ustedes, y si yo tengo compasión de ustedes, el rey de Babilonia también tendrá compasión de ustedes y les va a permitir regresar a su tierra. Y luego les da la mala. Pero si desobedecen, esto va a suceder. Así se va en Egipto. Ahí la guerra, el hambre y la muerte los va a alcanzar. ¿Tú qué harías? Ponte a pensar en esto, hermano. ¿Tú qué harías? Bajo nuestra óptica, vamos a tratar de, quizás de no ser, es que es imposible, pero bueno, vamos a tratar de no ser tan severos con estas personas, con este grupo de judíos. Aunque no hay de dónde defenderlos mucho, pero vamos a pensar un poco como ellos. El escenario actual donde están es una nación que está destruida, es una nación que está en ruinas, es una nación que quedó pobre, no hay esperanza, no hay trabajo, en fin, hay una gran calamidad en todo esto, ¿sí? Y luego, bajo ese pensamiento, bajo esa óptica, ellos ven en Egipto la oportunidad de algo mejor, la oportunidad para mejorar. Ven en Egipto la posibilidad de que allá les va a ir bien, allá van a tener paz, allá van a tener trabajo, ¿sí? Allá van a tener un futuro. Pero Dios les dice, en contra de esa lógica humana, ¿sí? Dios les dice lo contrario, dice, no te muevas de ahí. Ay, Señor, pero no estás viendo que Jerusalén está destruida. Yo te voy a edificar, yo te voy a ayudar. Yo estoy contigo, no tengas miedo, yo te voy a proteger, yo tendré compasión de ti. Hermanos, bajo nuestra óptica humana y carnal, quizás la salida de Egipto fuera algo lógico. Pero Dios nos dice, en medio de la crisis, Dios te dice, no te muevas, no tengas miedo, no te angusties, no les temas, no temas a las malas noticias, no temas a los números, no temas a las malas proyecciones, pareciera ser el mensaje ahora, no temas a lo que están anunciando, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y yo te voy a proteger, y yo voy a cuidar de ti, y yo tendré compasión de ti. Y entonces Dios nos dice, no te muevas, ahí donde estás, ahí quédate y no tengas miedo. Pero entonces vemos el final de esta historia, Jeremías 43, 1 al 3. Miren de qué forma tan trágica termina esto. Dice, cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado decirles, Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los arrogantes le respondieron a Jeremías,
Lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruch, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros para entregarnos en poder de los babilonios, para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia. No le creyeron a Jeremías. Entonces, ¿para qué consultar a Dios? Entonces, ¿para qué ir en oración a buscar a Dios? Si a final de cuentas hicieron y terminaron haciendo su voluntad. Hermanos, quiero terminar con esto. Miren, hoy, en medio de la crisis que estamos viviendo, Dios quiere que no nos movamos de donde estamos. Hoy Dios te llama y nos llama a no temer, porque Él estará con nosotros. Y corrijo, Él no estará, Él está hoy con nosotros. Quizá nuestra lógica, quizá nuestro pensamiento finito y limitado, ¿sí?, nos indique otra cosa, ¿sí? Y no te confundas, hermano. No se trata de irte a un Egipto para estar a salvo de esta pandemia y de la enfermedad que ocasiona y de la muerte que acarrea. El llamado que Dios nos hace hoy en su palabra es a estar quietos, a no movernos, y eso implica obediencia, confianza y fe en Dios. Él está al frente de esta crisis. El error de aquellos judíos, ¿sí?, fue el de confiar en sí mismos. Se apoyaron en sus argumentos, se apoyaron en su propia lógica. Yo no me puedo quedar aquí en Jerusalén porque está destruido, porque no hay nada que hacer, porque hay pobreza. Yo me voy a Egipto, pero Dios les dijo lo contrario: quédense ahí. Y ahí van a ser prosperados. Y hoy el llamado es el mismo, hermano, con la salvedad de que no hay un Egipto donde correr y que nos dé la seguridad de que ahí no va a pasar nada. Hoy en todo el mundo, ¿sí?, los efectos de esta enfermedad se están haciendo presentes. Dios nos dice: estad quietos, ¿sí?, callar para ver qué les dio, nos dice el salmista, ¿sí? Y sé que a pesar de lo difícil de la situación, sé que a pesar de los días que son difíciles y que se van haciendo más pesados y se van haciendo más lentos y la convivencia a veces se vuelve un poco más densa y parece que la estrechez comienza a hacerse presente en las economías, en los hogares. Falta un mes en las proyecciones que el gobierno nos ha dicho para volver a medio retomar ciertas cosas, pero ¿y si no es así? ¿Y si Dios nos dice que es más tiempo? ¿Y si Dios ha determinado que no sea el 30 de mayo cuando regresemos, sino que sea más tiempo? ¿Qué vamos a hacer? La respuesta es callar, estar quietos y ver que Él es Dios. Ver que su gloria resplandezca cuando pasen los días y pasen los días y tú sigas teniendo una provisión en tu hogar para el alimento. Callar y ver que Él es Dios implica esperar en Él, que pasen los días y pasen los días y ver que tus servicios hasta este día siguen estando al corriente. Callar y ver que Él es Dios implica que aunque pasen los días y pasen los días, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, Él va a estar ahí. Y el llamado es ese: no temas, pueblo mío, yo estoy contigo. Dios tiene todo bajo su control. El Salmo 46 termina diciendo lo siguiente:
El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios que todo lo puede. Nuestro refugio es el Dios que cuida de su pueblo. Él está con nosotros. Y callar y ver, estar quietos para ver que Él es Dios, implica eso, que veamos su gloria, que veamos su majestad. En medio de estos tiempos, Él va a manifestar su gloria. Mientras tanto, hermanos y amigos, hay algo que tú y yo sí podemos hacer, que es procurar un cambio, procurar dejar atrás todo lo viejo y ver hacia adelante con una nueva vida. Que Dios permita que así sea, que Dios nos permita que así las cosas sucedan. Vamos a orar en esta tarde, ahí en tu casa, una vez más. Acerca a tu familia, papá, mamá, acerca a quien esté contigo en tu casa en este momento. Tómense de las manos y oremos a Dios. Padre, fue a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz, y solo a través de ese medio tan dramático y tan trágico, que a través de su sacrificio nos devolviste la paz. Señor, hoy yo te ruego para que esa paz tuya, esa paz que se pagó también con la vida de tu Hijo en la cruz del Calvario, sea descendiendo en esta tarde en cada hogar de esta iglesia. Y no solo de esta iglesia, sino en cada rincón de este mundo, en cada lugar donde se alabe, donde se busque de tu nombre, donde se pronuncie tu nombre. Ahí lleva de tu paz, bendito Dios. Ahí, Señor Jesucristo, lleva de tu paz. Señor, que tu iglesia en este tiempo de crisis, en este exilio fuera de nuestros templos tan amados y tan añorados, Señor, sea un tiempo en donde tu iglesia calle y vea que tú eres Dios, que tú harás, que tú estás peleando esta batalla, Señor, que tú estás al frente de tu iglesia y de tu pueblo, y que con tu mano de poder, Señor, con tu mano de misericordia, tú estás guardándonos, tú estás protegiéndonos. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias, Señor, porque hoy refrendamos, Padre, nuestra fe y nuestra confianza en ti, de saber, Señor, que hasta aquí tú estás con nosotros. Gracias, bendito Jesús. Gracias por la cruz, porque a través de ella, Señor, también nos has dado de tu paz. La paz que no merecíamos tener, la pagaste también con tu vida. Gracias, bendito Señor y Dios. Hermanos, que en esta tarde la paz del Señor en medio de esta crisis sea un bálsamo de descanso para tu vida. Callar y ver que Él es Dios, y veremos su gloria resplandecer en medio de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Nos vemos el martes a las 9 de la noche en la oración de los martes. Hasta entonces, que Dios esté contigo. Buenas tardes.